Capítulo 9. La historia de tu matrimonio. Cuando mi hija Cheryl era pequeña, uno de los mejores momentos era cuando me decía: Papiro, cuéntame de cuando eras niño. Y allí comenzaba yo a contar y recontar historias que hace tiempo están alojadas en mi memoria. La vida está llena de historias. La vida es una historia. Los relatos que contamos dibujan imágenes en nuestra mente y nos recuerdan nuestras propias experiencias y evocan un despliegue de emociones. Esto puede inspirarnos, desafiarnos, motivarnos y apartarnos de nuestro propio mundo para llevarnos a otro, aunque sea por un breve instante. Seamos o no conscientes de ello, todos lo hacemos, todos contamos historias de una u otra manera. Ansiamos contar algunas historias. Otras deseamos que estuvieran ocultas para siempre. Durante años muchas personas escucharon las historias de Garrison Keillor, que entretejía relatos acerca de la vida en el imaginario lago Wobegon. Por la manera de describir hasta el mínimo detalle, uno sentía que había estado allí. Se podían visualizar las imágenes, escuchar los sonidos, percibir las fragancias, algunos eran olores desagradables y también sonreír y reír a carcajadas. Cuando estas historias llegaban a su fin, uno no quería que se terminaran. Joyce y yo escuchábamos con frecuencia a Keillor en compañero de una casa en la pradera mientras conducíamos rumbo a casa. Al llegar, no queríamos descender del automóvil hasta que finalizara el relato. Por eso muchas veces nos quedábamos allí sentados y prestando atención. Cuando terminaba la historia, permanecíamos inmóviles disfrutando de lo escuchado. Al escribir esto, me doy cuenta de que esos momentos se convirtieron en recuerdos especiales que formaron parte de nuestra historia matrimonial que ya lleva 45 años. Al avanzar en la vida, acumulamos experiencias que se van enlazando en historias. Una de las historias que nos gustaría añadir año tras año y que quisiéramos contársela a todos los que quieran escuchar, es la historia de nuestro matrimonio. Resulta lamentable que algunos casados no tengan una historia para narrar. La de ellos ha quedado trunca por un desvío permanente. Sin embargo, contar tu historia con regularidad puede ser una salvaguardia contra la interrupción. Como lo aconseja un autor, cuenta tu historia matrimonial. Cuéntasela a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos y hermanas, pero sobre todo, cuéntensela el uno al otro. Cuanto más se instale esta historia en tu mente, más servirá como una barrera contra las miles de fuerzas contrarias que procuran destruir tu matrimonio. Haz que tu historia sea tan conocida que pase a ser parte de tu ser. Debería ser una leyenda que se relate de generación en generación a medida que construyas tu árbol genealógico que desafía todos los obstáculos y presume matrimonio tras matrimonio de estabilidad, fortaleza y longevidad. ¿Qué sabes de los matrimonios de tu árbol genealógico? ¿Viene alguno a tu mente? ¿Cuál es la leyenda del matrimonio de tus padres? Diferentes parejas, historias diferentes. Como consejero matrimonial, con el paso de los años he escuchado muchas historias de matrimonios. Es lamentable que muchas de las historias que he escuchado pertenezcan a matrimonios destruidos. Lo único que estos esposos querían relatar eran los problemas en su matrimonio. Sin embargo, descubrí que cuando le pedía a estas parejas que relataran da otra cara de su matrimonio, la que habían pasado por alto, comenzaba a escuchar una buena historia. Comenzaría por preguntarles cómo y dónde se conocieron y qué los atrajo el uno al otro, cómo fue su primera cita, cómo transcurrió el primer año de casados, qué cosas hicieron bien y cuáles consideran que son los puntos fuertes de su relación. Enseguida, estas parejas no solo resulta que tienen una historia buena y equilibrada, sino que se dan cuenta de que tienen mucho por lo que estar agradecidos. Incluso se dan cuenta que han estado pasando por alto el lado bueno de su matrimonio porque han fallado en seguir una parte de lo que menciona Pablo. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. El otro lado de mi carrera como consejero matrimonial es que he escuchado muchos buenos ejemplos de historias matrimoniales, del tipo que nosotros, casados y solteros por igual, necesitamos escuchar. Durante más de 30 años he dirigido seminarios de enriquecimiento matrimonial en todo el país. Durante 12 años organizamos un seminario de una semana en otoño en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. Siempre tuvimos una gran mezcla de edades en nuestros seminarios y estos no eran la excepción. Un día, mientras algunas parejas mayores contaban sus historias, algunas de las cuales contenían ideas que otras parejas tomaban prestadas para mejorar su propio matrimonio, observé que las parejas más jóvenes bebían cada palabra, tratando de aprender cosas que les ayudaran en su relación.
También leí una historia de una mujer que contó que ella y su esposo se habían escrito una carta de amor diaria durante los últimos 25 años de casados. Jamás omitieron un día, aun cuando el hombre sufrió una cirugía de corazón, y han guardado entre 1800 y 1900 cartas para que las lean sus hijos cuando ellos ya no estén. Otra pareja que conozco disfrutó tanto de su boda que han realizado una boda cada año. Durante los últimos 15 años. Cada año, esta pareja celebra una boda con un ministro distinto, en una iglesia distinta y con tradiciones distintas. A veces los amigos y familiares están con ellos y otras veces no. Sin embargo, como siempre contaron con un fotógrafo, tienen más de 15 álbumes de fotos llenas de imágenes de cada una de las bodas. En 2 de ellos se puede ver que la novia está embarazada. Cuando esta pareja mira todos esos álbumes de fotografías, reflexionan en los buenos tiempos y en los difíciles de los años transcurridos, de manera que pueden identificar lo que han aprendido y de qué manera pueden mejorar su matrimonio en los años subsiguientes. Personas así, y otros que dedican tiempo a contar su historia, son un tesoro. Creo que si cada iglesia alentara a los matrimonios como estos a que cuenten sus historias matrimoniales, con sus éxitos y fracasos, sería de tremenda bendición para los que tienen 20 y 30 años, estén casados o no. Eso es ser guardián del matrimonio. Ahora bien, pregúntate qué estamos haciendo para preservar nuestra experiencia y nuestra historia. ¿Qué dirías si te pidieran que contaras tu historia? ¿Cuál es tu historia? Cuando tú y tu cónyuge cuentan la historia de su matrimonio, pueden ser de bendición para muchas personas que los rodean. Entonces, ¿y qué deben decirse el uno al otro con ella? ¿Acaso tú y tu cónyuge dedican tiempo para contarse el uno al otro su propia historia? ¿Alguna vez se sentaron tomados de la mano y narraron la historia de su matrimonio? Puede llegar a ser una experiencia muy íntima en la que quizá rían y se emocionen al mismo tiempo. Incluso pueden sentir convicción, deleite, satisfacción o asombro. Algunas parejas cuentan sus historias matrimoniales una vez al año, y lo hacen casi siempre en su aniversario. En nuestros seminarios matrimoniales, les pedimos a las parejas que reflexionen en su noviazgo, compromiso y primera etapa de su matrimonio, haciéndoles completar las siguientes oraciones. En nuestra primera cita, nosotros. Cuando éramos novios, nos divertíamos cuando. Nuestra canción preferida era. Lo que me atrajo de mi cónyuge fue. A mi cónyuge le atrajo de mí. Lo que más recuerdo del día de nuestra boda es. Ante la propuesta matrimonial la pregunta era. En nuestra luna de miel, nosotros. También hacemos que la pareja comente las oraciones completas y que muestren fotografías de su boda a varias parejas. Es un tiempo para recordar experiencias y sentimientos, algunos quizá olvidados hace tiempo y que necesitan revivirse. ¿Qué respuestas se te ocurren para estos interrogantes? ¿Y a tu cónyuge? Nos olvidamos con suma facilidad de lo que nos atrajo el uno al otro, pero el recordar las bases puede ayudarnos a perseverar y crecer. Incluso puede ayudarles a sumar elementos a su historia conyugal. Es inevitable que tu historia marital cambie porque el matrimonio en sí cambia. Uno no puede detener los cambios, pero sí puede colaborar en la orientación de algunos de ellos. Así como llevó mucho tiempo poder terminar algunas de las grandes estatuas o monumentos de la historia, requiere tiempo que tu matrimonio madure. Al igual que tu andar en Cristo, tu matrimonio es una obra en progreso. Por esa razón, necesitamos detenernos una y otra vez para preguntarnos, ¿cómo es mi andar cristiano en este momento? ¿Es igual o distinto a lo que era hace un año o hace 5 años? ¿Y cómo es mi matrimonio en este momento? ¿Es igual o distinto a lo que era hace un año o hace 5 años? La escritura de tu historia en las épocas de cambio. Cuando en su vida ocurren cambios, su desafío como matrimonio es hacer que estos los unan en vez de permitir que los separen. A lo largo de su vida de casados padecerán pérdidas, algunas pequeñas, otras grandes e incluso algunas devastadoras. Quizá deban enfrentar la pérdida de un embarazo, pérdidas laborales o de una carrera, enfermedades, accidentes y una amplia gama de contratiempos. Tu reacción ante cada una de ellas influirá en la relación matrimonial y la historia que tu matrimonio tendrá para contar. Cuando el dolor entra en tu vida, puede interrumpirla o sacarla de su curso natural. Los hombres y las mujeres sufren de manera distinta, lo que puede crear un distanciamiento entre esposos. Cuando esto sucede, es como si uno respondiera en AM y el otro en FM. Sin embargo, las experiencias dolorosas pueden hacer que una pareja se acerque más que nunca.
Todo cambio lleva en sí el potencial para lograr un crecimiento si enfrentas los cambios y los encaras, si te ocupas de ellos y luego perfeccionas tu relación para volver a equilibrarla. Quizá la mejor manera de ocuparte de los cambios que ocurren en tu matrimonio es darte cuenta de que pasarás por cambios, pérdidas y crisis en algún momento de la vida. La vida es un recorrido que tiene un principio y cierto final. Los hechos siguen una secuencia y una progresión, a veces suave y ordenada, y otras veces ruda y desigual. Dentro de este viaje están las etapas o períodos que se les podría llamar sazón. Como lo declara Eclesiastés. Para todas las cosas hay sazón. 3:1, Ra. Producir cambios en tu historia por medio de las palabras y las acciones. Algunos cambios en la vida parecen suceder porque sí, pero otros los producimos nosotros. Por lo general, se cree que uno de los cónyuges no puede hacer mucho para producir cambios en su matrimonio o en su pareja. Por supuesto, se trata de un mito. Toda persona es un agente de cambio. Tus palabras pueden hacer que tu cónyuge esté de buen humor o de mal humor. Pueden amargarle el día o iluminarlo. Cuando cambias tu forma de hablar o de responderle a tu cónyuge, es probable que veas cambios en su reacción hacia ti. Puesto que estamos hablando de cambios, seamos prácticos y personales. Una de las mejores maneras de mejorar una relación es hacerlo inesperado. En el matrimonio, aprendemos a reaccionar de las mismas maneras ante las mismas situaciones. Eso hace que un matrimonio se quede estancado y tenga una historia aburrida. Si lo que haces en tu matrimonio no produce los resultados o los cambios que deseas, quizás sea hora de que intentes otra cosa. Recuerdo la vez que mi esposa Joyce hizo algo inesperado. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, yo era un poco descuidado y no guardaba mi pijama al levantarme. Era cuidadoso con la mayoría de la ropa, pero por la mañana, cuando me quitaba pijama lo arrojaba hacia un gancho en armario, donde se suponía que iba o lo dejaba tirado sobre la cama. Joyce me lo hizo notar varias veces y yo siempre asentía. No obstante, de alguna manera el mensaje nunca me llegó. Cierto día estaba sentado en el sofá leyendo el periódico, y Joyce se acercó y se sentó a mi lado. Esperó hasta que la mirara y, al hacerlo, sé que tenía mi pijama doblado con esmero en su falda. Me rodeó con el brazo y mirándome fijo a los ojos dijo: Norm, sé que un hombre con tu capacidad de organización y atención hacia los detalles y los resultados obtendría un alto grado de satisfacción al partir hacia el trabajo cada día sabiendo que su pijama está bien colgado de su percha en el armario, donde te estará esperando a la noche. Gracias por tu atención. Una vez dicho esto, Joyce se fue y me dejó con la boca abierta. No me di cuenta sino hasta un par de meses más tarde, pero de aquel día en adelante comencé a colgar mi pijama en su lugar todas las mañanas. Joyce había captado mi atención de una manera novedosa y yo la había escuchado. Esta es otra historia de una esposa que obtuvo un cambio por haber probado con algo distinto. Desde hacía algún tiempo me sentía frustrada por la falta de comunicación entre mi esposo y yo. Parte del problema es que pasa toda la semana afuera debido a su trabajo y solo está en casa los fines de semana. Cuando estaba en casa, solo se interesaba por la relación sexual y no por conversar. Yo albergaba mucho resentimiento. Incluso me cuestionaba que fuera a la iglesia el domingo por la mañana, pero eso era un deber para mí. Yo era creyente pero él no lo era en ese entonces. Acudí a un consejero matrimonial en busca de alguna sugerencia. Me envió a casa con un libro lleno de sugerencias para avivar romanticismo y una serie de casetes sobre papel de la relación sexual en matrimonio, del Dr. Edward. Leí y escuché todo, y al final me di cuenta de que si no conseguía que mi esposo hablara conmigo, mejor sería que enfocara problema de comunicación de otra manera. Al fin de semana siguiente era cumpleaños de mi esposo, así que dejé a mis hijos con mis padres y el sábado por la noche lo llevé a un restaurante romántico. Pareció disfrutarlo. Cuando salimos, al lado de restaurante había un hotel Marriott. Me paré frente a Terry, lo miré a los ojos y propuse: no vayamos a casa esta noche. Entremos al hotel, pidamos una habitación y disfrutemos juntos de un baño de espumas. Se quedó de una pieza mirándome atónito. Cuando salió del estado de choque, balbució: es que no podemos. ¿Por qué no? Le pregunté. Bueno. No traje mi cepillo de dientes. En ese momento, sonreí y busqué dentro de mi bolso. Le mostré su cepillo dental y las llaves de una habitación. Se las entregué y le dije: y vamos. Y lo hicimos. Fue fabuloso. Esa noche conversamos durante 6 horas.
A la mañana siguiente no fui a la iglesia y permanecí en la cama con mi esposo. Sentí que allí era donde el Señor quería que estuviera ese día. Esa noche produjo un vuelco en nuestra relación. Creo que algo hay en esto de ocuparse de las necesidades del otro. De seguro cambió la respuesta de Terry hacia mí. Otra esposa también nos cuenta su historia acerca de probar con algo distinto. Hace menos de un año que estamos casados. Como nos casamos un poco más tarde que la mayoría de las parejas, Ted ya contaba con su propia casa equipada. En el dormitorio principal, había 2 estantes y en el superior había un gran equipo de audio con sus altavoces y demás componentes. Se veía un tanto antiestético y sugerí que colocáramos el equipo en el estante de abajo, así podía poner platos, jarrones o plantas en el de arriba. A Ted no le agradaba la idea y tenía sus motivos lógicos del por qué el equipo debía permanecer allí. Lo hablamos varias veces, pero él ni siquiera quería intentarlo. Un día decidí hacer una prueba y cambié el equipo al estante inferior. Me esmeré en acomodar el estante de arriba y probé que todo funcionara a la perfección. Cuando Ted llegó a casa y fue al dormitorio, vio el cambio y una nota que decía: esto no es permanente, sino solo uno de mis experimentos. Dime qué te parece y prueba el sonido. Si piensas que queda bien y te gusta que lo dejemos así, lo hacemos. Pero si no, yo misma me encargaré de ponerlo todo en su sitio como antes. Agradeceré tu aporte. Cuando regresó a la planta baja, me miró, sonrió y dijo: bueno. Me gusta. Probemos así. Eso es todo lo que pedía, la oportunidad de intentarlo. Quizá estas historias te motiven y te ayuden en tu intento por hacer cambios en tu matrimonio y en tu hogar probando con algo diferente. Cuando tu historia incluye dificultades. Todos deseamos un matrimonio que cumpla con todos nuestros sueños. Que sea sin disgustos, sin trastornos ni dificultades. Al menos, eso deseamos mi esposa y yo. Sin embargo, la vida está llena de interrupciones. A veces, interrupciones divinas. Los sucesos inesperados y repentinos en la vida pueden enseñarte algo nuevo acerca de tu relación matrimonial, por ejemplo, que el matrimonio es una vida de penas compartidas. A nadie le gusta la idea del dolor. Sin embargo, cuando estamos casados, algunos de los días no son brillantes y luminosos, sino oscuros, sombríos y deprimentes. En esos días es fácil cuestionar si el sol volverá a brillar. Quizá ya te ha sucedido. Tal vez atravesaste pérdida de empleos, enfermedades, una traición personal, cambios en la economía, la invalidez de un miembro de la familia, la muerte de un familiar o la pérdida de tu casa. Todos estos, y otros hechos similares, son pérdidas que necesitan llorarse. Si todavía no has pasado por esto, algún día te va a tocar. Eso no es pesimismo, sino realismo. Hace poco, en el lapso de un mes en mi ministerio como consejero en medio de la tragedia y el dolor, recibí a un matrimonio al que se le había ahogado su hijo de 2 años, a otra pareja que había perdido a su bebé de 2 meses por muerte súbita, otros cuyo hijo de 13 años había fallecido de un ataque al corazón, otros que habían perdido a un hijo de 15 años en un accidente automovilístico, otros cuyo hijo de 16 años se había suicidado y otro matrimonio a cuyo hijo de 13 años lo había arrollado un tractor. ¿Cómo hacen las parejas para sobrevivir y para mantener su matrimonio cuando su vida da un vuelco semejante? Solo por la gracia de Dios. Es estando en su divina presencia y confiados en la fortaleza del Todopoderoso que las personas pueden atravesar tragedias personales como estas. Joyce y yo lo sabemos por experiencia. La parte de Dios en nuestra historia. Así como Dios estuvo con los de Oklahoma, los de Nueva York y en todos los otros epicentros de desastres, estuvo con nosotros cuando notamos que el desarrollo de nuestro hijo Mateo estaba retrasado y cuando sufrió su primer ataque. Estuvo ahí cuando el neurólogo de la Universidad de California, Los Ángeles, nos dijo que el cerebro de Mateo presentaba una malformación y que tal vez su madurez intelectual no sobrepasaría los 2 años de edad. Estuvo con nosotros durante los ataques, en las noches cuando Mateo se sentaba en la cama y reía toda la noche, en las enfermedades, en las frustraciones por cuidar de un niño de 40 kilos que no podía alimentarse solo ni controlaba esfínteres. Nos acompañó guiándonos a buscar un centro cristiano donde pudieran cuidarlo mejor que nosotros. Dios estuvo allí cuando el 15 de marzo de 1990 por la mañana él llamó a Mateo a su eterno hogar luego de una operación y de estar ingresado por 2 semanas. Y estuvo con nosotros en los años de dolor mientras hablábamos con muchísimas parejas a las que ministrábamos con la narración de nuestra experiencia con Mateo. En todo esto descubrimos la suficiencia de la palabra de Dios.
Hermanos mfos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago 1, 2, 3. Es sencillo leer un pasaje como este y estar de acuerdo en teoría. Otra cosa es, por cierto, llevarlo a la práctica. ¿Qué significa en realidad la palabra considérense en este contexto? Literalmente se refiere a una actitud interna del corazón y la mente que permite que una prueba de la vida nos afecte de manera adversa o en nuestro beneficio. Sabiendo esto, otra manera de traducir Santiago 1:2 sería: decídete a asumir la adversidad como algo que se recibe con agrado. Cuando te hallas atravesando pruebas y dificultades, tienes el poder para decidir cuál será tu actitud. Puedes enfrentarlo diciendo: esto es terrible. ¿Por qué me tiene que pasar esto ahora? ¿Por qué a ti? Sin embargo, también puedes escoger una actitud que expresa: no es lo que deseaba en la vida, pero aquí está. Veremos qué puedo aprender de esto y cómo puede usarse para la gloria de Dios. El tiempo verbal empleado en la palabra considérense indica una decisión de actuar. No se trata de una actitud de resignación, ni una que nos haga darnos por vencido ante los problemas sabiendo que de todas maneras no podemos hacer nada para solucionarlos. El tiempo verbal indica que uno tiene que ir contra su inclinación natural de ver la prueba como una fuerza negativa. Habrá momentos en la vida y en tu matrimonio en los que no verás tus pruebas de esa manera, momentos en los que tendrás que recordar que Dios desea ayudarte a ver tus dificultades desde una perspectiva distinta. Cuando haces eso, tu mente pasará de la resignación a una respuesta mucho más constructiva. Joyce y yo no esperábamos ser los padres de un niño retardado mental, pero aún así aprendimos y crecimos muchísimo a través del proceso de ocuparnos de él. Visto en perspectiva, puedo darme cuenta de que antes de la llegada de Mateo a mi vida yo era una persona impaciente y egoísta en muchos aspectos. No obstante, gracias a que tuvimos a Mateo, tuve la oportunidad de desarrollar la paciencia. Tener que esperar 3 o 4 años para que tu hijo aprenda a caminar y esperar incluso mucho más para que desarrolle otras habilidades te ayuda a desarrollar la paciencia. Incluso debimos aprender a ser sensibles con este niño que no podía comunicar sus necesidades, deseos o dolores. Joyce y yo crecimos y cambiamos en este proceso. Pasamos por períodos de dolor, de frustración y de tristeza. Aún así, también nos regocijamos y aprendimos a agradecer a Dios por los pequeñísimos progresos que la mayoría de las personas hubieran pasado por alto. El significado del nombre Mateo, regalo de Dios, se había convertido en una realidad para nosotros. Joyce y yo podríamos habernos amargado ante la condición de nuestro hijo. Podría haber sido una razón para el distanciamiento de nuestra pareja y podríamos haber permitido que esto detuviera nuestro crecimiento como personas. Sin embargo, Dios nos ayudó a escoger el camino de la aceptación. Crecimos y maduramos juntos. No se produjo de un día para el otro, sino con el paso de los años. Mateo se convirtió en el elemento refinador que Dios usó para cambiarnos. Una historia de preparación. Por medio de Mateo, mi esposa y yo descubrimos mucho de la manera en que obra Dios. En especial, la manera en que nos prepara para lo que tiene reservado para nosotros. A su tiempo nos dimos cuenta de que nos había preparado años antes para el nacimiento de Mateo, aunque no nos habíamos dado cuenta de ello hasta que nos enteramos de su condición. He aquí cómo él lo hizo. Cuando estaba en el seminario, tuve que hacer una tesis. Como no se me ocurría acerca de qué escribir, le pedí a uno de mis profesores que sugiriera un tema. Me asignó el siguiente: la educación cristiana del niño retardado mental. No sabía nada del tema, pero aprendí con rapidez. Leí libros, asistí a clases, observé sesiones de entrenamientos en hospitales y en hogares y, al final, escribí la tesis. La volví a escribir 2 veces y mi esposa la mecanografió 2 veces antes de que la aceptaran al fin. Más tarde, como parte de mis estudios de posgrado en psicología, se me solicitó que sirviera varias horas como interino en un distrito escolar, en el que me asignaron la realización de test a niños retardados mentales para asignarle a cada uno su clase. Además, mientras era ministro de educación en una iglesia, el grupo de pastores me pidió que desarrollara un programa de escuela dominical para niños retardados. Entre mis obligaciones estaba el desarrollo del ministerio y del plan de estudio y la capacitación de los maestros. Una noche, antes de que naciera Mateo, Joyce y yo conversábamos y uno de los dos, no recuerdo quién, comentó: ¿no es interesante que tengamos toda esta relación con niños retardados? Hemos aprendido muchísimo. ¿Será que Dios nos está preparando para algo que ocurrirá más adelante en nuestra vida?
Al año, nació Mateu, y a los 8 meses comenzaron los ataques. Nos preocupaba muchísimo la incertidumbre que sentimos sobre el grado de progreso que tendría. Cuando al fin supimos toda la verdad, comenzamos a ver cómo el Señor nos había estado preparando para Mateu y para convertirnos en guardianes del matrimonio. ¿Cómo encaja el llamado al sufrimiento en todo este proceso? Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En las crisis pequeñas o grandes que de seguro ocurrirán en la vida en general y en el matrimonio en particular, cada persona experimentará algo de dolor. Sin embargo, cuando como matrimonio aprendemos a compartir ese dolor, este disminuye. Y también se convierte en parte de nuestra historia conyugal. Lewis B. Smedes describe el sufrimiento matrimonial de la siguiente manera: cualquier matrimonio es una cosecha de sufrimiento. Los románticos indolentes podrán decirte que a tu matrimonio lo diseñaron para que fuera un sitio de placer donde los espíritus eróticos retocen en sus relaciones de gratificación propia. Te engañaron. Tu voto matrimonial fue una promesa para sufrir. Sí, para sufrir. No me retractaré, tú prometiste sufrir con alguien. Tiene sentido, porque la persona con la que te casaste, tarde o temprano, terminará sintiéndose herida a lo largo del camino, poco o mucho, pero herida de todos modos. Y tú prometiste sufrir junto a tu cónyuge. El matrimonio es una vida de dolor compartido. Tienes una historia. Cuéntala. No dejes de narrarla una y otra vez. Para tu consideración. 1. ¿En qué esfera de tu vida y de tu matrimonio necesitas aplicar más Santiago 1, 2, 3? 2. Hay varias preguntas en las primeras páginas del presente capítulo. Léanlas juntos, como matrimonio, y disfruten debatiendo las respuestas. 3. Dediquen tiempo a construir la historia de su matrimonio. ¿Quién se beneficiaría de escucharla?